Vamos a hablar hoy sobre nuestros linfocitos B. Nosotros tenemos en nuestro sistema inmunitario componentes de la inmunidad innata y componentes de la inmunidad adaptativa. Ya conocemos que son tres componentes de la inmunidad adaptativa básicamente: los linfocitos T, los linfocitos B y los anticuerpos fabricados por los linfocitos B. Nuestra principal función de los linfocitos B es fabricar anticuerpos, también llamados inmunoglobulinas. Los linfocitos B fabrican 5 clases de anticuerpos: inmunoglobulina G, A, M, D y E, cada uno con distintas funciones. Quizás el más importante para nuestra vida es la inmunoglobulina G. Para proteger las mucosas, la inmunoglobulina A tiene un rol predominante. En la defensa frente a parásitos helmintos funciona la inmunoglobulina E. ¿Quiénes fabrican las inmunoglobulinas? Los linfocitos B. ¿Qué funciones tienen nuestros anticuerpos? La principal función de nuestros anticuerpos es protegernos de infecciones peligrosas. Por ejemplo, si un neumococo quiere generar infección en el pulmón, quiere generar neumonía, uno de nuestros mecanismos de defensa es la fabricación de anticuerpos contra el neumococo. Tenemos la inmunoglobulina A en las secreciones del árbol bronquial, en este caso, que se pegan al neumococo para impedir la invasión. Son anticuerpos que ejercen un efecto de neutralización. La inmunoglobulina A se pega, lo rodea al neumococo para impedir que invada, lo neutraliza. Por otro lado, la inmunoglobulina G también puede unirse en la cápsula del neumococo. ¿Para qué? Para favorecer la fagocitosis a cargo del macrófago. Miren, los neumococos tienen una cápsula alrededor que hace difícil que el macrófago se los coma. ¿Cómo es que los anticuerpos le ayudan al macrófago? La inmunoglobulina G se une a la cápsula del neumococo y la colita del anticuerpo es reconocida por un receptor en la membrana del macrófago y a través de eso el macrófago se lo puede comer al neumococo. Esto se llama fenómeno de proceso de opsonización, otra capacidad de los anticuerpos. Otra capacidad de los anticuerpos, por ejemplo la inmunoglobulina G3, es unirse al microbio y activar el sistema del complemento por la vía clásica. El sistema del complemento está conformado por una serie de proteínas poderosas que cuando se activa destruyen al microorganismo por varios métodos. Por ejemplo, por formación de poros, de huecos en el microbio, el complejo de ataque de membrana. ¿Quién activa el sistema del complemento? Una de las vías de activación, la vía clásica, es mediante los anticuerpos unidos al antígeno. Miren, anticuerpos tienen varias funciones: neutralización, opsonización. ¿Qué más? Activación del sistema del complemento. Otra función de los anticuerpos, miren, una función muy importante, es activar a los linfocitos natural killer para destruir células tumorales. Si nosotros tenemos aquí una célula tumoral, hay anticuerpos que pueden unirse a proteínas tumorales en la membrana de la célula. De tal manera que el linfocito natural killer reconoce la colita del anticuerpo y lo destruye a la célula tumoral. Ese proceso se llama citotoxicidad, efectuada por células y mediada por anticuerpos. Otra función de los anticuerpos. Nuestras inmunoglobulinas son esenciales para la vida. Hay personas que no pueden fabricar anticuerpos, ya sea porque no fabrican linfocitos B, o porque sus linfocitos B no maduran bien, o porque sus linfocitos B no reciben ayuda del linfocito T para producir mejor anticuerpos. Estos pacientes que no fabrican anticuerpos de manera adecuada se vuelven susceptibles, sobre todo a infecciones severas, por ejemplo, infecciones por el peligroso neumococo, neumonía, sinusitis, meningitis, otitis, por el neumococo y otros microbios peligrosos. Los anticuerpos, la fabricación de anticuerpos, la función del linfocito B es esencial para nuestra vida. A los niños que no producen adecuadamente anticuerpos, se les pone anticuerpos de tipo G para potenciar su sistema inmunitario, para reemplazar los anticuerpos que no fabrican. A los niños
con agamaglobulinemia le ponemos anticuerpos para que estén bien. Por otro lado, hay personas cuyos linfocitos B fabrican anticuerpos de manera inapropiada contra lo propio y generan enfermedades autoinmunes. Hay linfocitos B que fabrican anticuerpos contra las propias plaquetas y los destruyen las plaquetas, produciendo trombocitopenias autoinmunes. Hay otros pacientes cuyos linfocitos B fabrican anticuerpos contra algunas moléculas del sistema nervioso central, favoreciendo procesos autoinmunes. En otros pacientes, los linfocitos B fabrican anticuerpos contra moléculas de sus glándulas tiroides, de sus glándulas tiroideas, produciendo, por ejemplo, la enfermedad de Graves. Algunos linfocitos B entonces malos, algunos clones autorreactivos, pueden favorecer el desarrollo de enfermedades autoinmunes. En otras ocasiones, en otros pacientes, los linfocitos B pueden fabricar anticuerpos contra moléculas normalmente toleradas, como las proteínas de los alimentos, o contra moléculas inofensivas, como las proteínas de los ácaros del polvo doméstico. Si los linfocitos B producen grandes cantidades de inmunoglobulina E contra los ácaros del polvo doméstico, el resultado clínico va a ser el desarrollo de rinitis alérgica o asma bronquial. Miren qué interesante, cómo nuestros linfocitos B tienen una función esencial para nuestra vida, fabricando anticuerpos contra microbios y contra células cancerígenas. En estos casos el linfocito B es bueno, pero en otros pacientes hay algunos clones de linfocitos B que se vuelven malos y reaccionan frente a lo propio, produciendo autoinmunidad, o frente a algunas moléculas extrañas, produciendo alergias. En estos casos el linfocito B se vuelve malo y existen medicamentos para neutralizar su acción. Miren qué interesante. Siempre estemos atentos en niños con infecciones recurrentes severas. Quizás haya un problema de los linfocitos B. Dentro del abordaje diagnóstico inicial habrá que solicitar un análisis de inmunoglobulinas. Inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M. Estemos siempre atentos para ver los pacientes que pueden tener deficiencias, ya sea por defecto o por exceso en la función del linfocito B.